Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político y seguimos con los retos de los próximos 4 años y más allá de los próximos 4 años, los retos en un gran horizonte de tiempo, pero retos para qué y por qué, retos para construir una sociedad. Yo diría que tenemos que recuperar la sociedad. Yo diría que debemos construir espacios de relacionamientos sanos, independientemente de nuestras divergencias, de nuestras discrepancias, de nuestras ideologías. Lo importante es que tengamos objetivos comunes. Siempre he dicho que para alcanzar el buen vivir, tenemos primero que construir un buen convivir. Y ese buen vivir no solo puede quedar en la letra muerta, en la Constitución de la República, en la Constitución de Montecristi, sino que nosotros tenemos que ayudar a esa construcción. La comunicación debe ayudar a aquello. La comunicación es de doble vía. La comunicación establece y construye espacios de interrelacionamiento. ¿Pero para qué? Para construir un tejido social. Un tejido social en que nos podamos ver a los ojos. Un tejido social donde compartamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, sin importar, como dije antes, nuestras diferencias, pero que nos miremos con respeto y admiración, donde aportemos todo a la construcción de una democracia y donde la República del Ecuador trascienda a una verdadera nación. Para hablar sobre el rol de la comunicación, el rol de los medios y cuáles son los retos de la comunicación para los próximos 4 años, hemos invitado a Carol Murillo, socióloga y catedrática universitaria, también analista política, por cierto, y a doña Mónica Maruri, también exdecana de Facultades de Comunicación, también fue catedrática y ahora funcionaria internacional. Carol y Mónica, muy buenos días, o muy buenas noches, perdón. Gracias por estar aquí en Pulso Político. Bueno, iniciamos entonces durante 55 minutos, y esto más allá de un debate, más allá de una entrevista, pretende ser una conversación donde también interactuemos con ustedes, planteando nuestras ideas, planteando nuestros insumos, planteando nuestros pensamientos y, por cierto, serán ustedes, como siempre digo, los que saquen sus propias conclusiones. Iniciamos entonces Pulso Político. Bienvenidos, soy Carlos Rabascal. Mónica, Carol, reitero, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, comencemos. ¿Cuál debería ser el rol entonces de la comunicación y cuál ha sido el rol? Primero, veamos los orígenes, qué errores hemos cometido y qué tenemos que rescatar para construir esos espacios de interrelación y de tejido social. Mónica Maruri. No sé si te voy a contestar cuál debería ser el rol de la comunicación, pero a lo mejor el rol de los medios. Mientras que hablaba se me venía a la mente todo un debate que surgió en redes cuando se dijo que los medios eran un servicio público. Y entonces me acuerdo de algunos amigos que decían, no puede ser un servicio público, pues si yo tengo mi negocio privado, yo hago lo que me da la gana con mi negocio privado. Y entonces dije, quienes elegimos esta profesión, yo soy periodista, esa es mi profesión, aunque ahora dirijo el Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello, pero soy periodista y mi ejercicio es servir, es un trabajo de servicio y creo que ese es el rol del comunicador o del periodista o del que hace medios de comunicación. Me debo a esas audiencias, a las necesidades de esas audiencias, de conocer, ¿sí? Y a las necesidades de que esas audiencias tengan toda la información necesaria, porque hace un momento dijiste, al final de este programa, ustedes tomarán su decisión. Es que si no le permites conocer, no pueden tomar su decisión. Si tú de antemano decides por ellos, yo quiero que tú conozcas solo esto de aquí y que esto de acá no lo conozcas, porque la verdad es que a mí me da la gana, porque si me dieron el poder de estar frente a una cámara, debo poder, o de ser dueño de un canal, o de ser dueño de un periódico, puedo decir solo lo que a mí me da la gana, no. Mi rol, y además cuando yo fui a estudiar periodismo, siempre digo que en este país les gusta tanto el periodismo político, creen que el periodismo político es el único, creen que entrevistar presidentes y asambleístas y políticos y voceros políticos y voceros oficiales
es el mundo, y tú no sabes que yo recorro mi vida todos los días sin toparme con un político, un vocero político, ni con una persona importante, sino que recorro la vida con cosas tan interesantes que me permiten tomar tantas decisiones de mi vida, y yo soy tu audiencia, y haz el favor de darme suficiente información para que yo pueda vivir bien informada. Y tampoco te topas muy a menudo con entrevistadores políticos. Tampoco, no, y no me topo con entrevistadores políticos, y nuestras audiencias quieren saber muchas cosas, no solo lo que dice el señor presidente, el señor asambleísta, el señor ministro, el señor oficial, el señor importante. Créeme que nuestras vidas tienen también otras cosas. Sí, y nos alejamos de la cotidianidad también, o sea, cuando todo lo enfocamos a lo político, todo lo enfocamos a esta carga, sobre todo en la última campaña, que fue bastante pesada. Pero, a ver, pero Mónica ha planteado aquí varios temas, ¿no? Primero, que hace una separación entre medios y periodistas, entre medios y comunicadores, o sea, ahí ya está planteando roles completamente independientes, o roles distintos más que independientes. Y después voy a introducir un tema de la línea editorial, por cierto. Medios y comunicadores. Pero también hay otra cosa que plantea Mónica y que lo pone con mucho énfasis y con mucha pasión, es el tema del rol de quien nos escucha. El tema del rol de la sociedad, es decir, nuestros auditorios. Es decir, cuidado nosotros entonces, Carol y Mónica, pretendemos construir nuestras verdades y a partir de nuestras verdades imponer nuestras verdades, y estamos respetando a un auditorio porque estamos diciendo, a ver, ustedes son receptores pasivos, no piensen, compren mi verdad, Carol Murillo. Me reía de lo último que decía, que no se encuentra con analistas políticos. Me he pasado los últimos 10 años de la vida haciendo análisis político, tanto que de algo de eso vivo. Y no es tan malo, créeme que no es tan malo. No es malo, no es lo único. Tiene una importancia social muy, muy grande. Mira, desde que los medios de comunicación se volvieron masivos, desde que la comunicación se volvió masiva, y tenemos más de 100 años en eso, quiero recordar una cosa interesante. En el Ecuador, la Revolución Liberal fue en 1895. En ese mismo año salió el cine. Y al siguiente año nació el telégrafo. El medio de comunicación telégrafo, no el periódico, en el mundo. En los años 20, la televisión comenzó a tener, y la radio. Y de pronto, en las guerras mundiales, los medios de comunicación fácilmente se convirtieron y se hicieron instrumentos de manipulación política, armamentista, ideológica, etcétera, etcétera. Y desde entonces pasaron muchos años y en 1989 apareció Internet. Es decir, que los medios, la comunicación y los personajes que hacen comunicación van al lado de la historia, o van haciendo también la historia. De tal manera que lo que hacemos nosotros en este momento, que es el esplendor de los medios de comunicación y de los periodistas, los comunicadores, tienen muchas vías. Yo diría que no solo una doble vía, porque tanto Mónica como tú, Carlos, y yo, que estamos sentados aquí, cuando venimos aquí, nosotros tenemos un montón de variables que hemos ido construyendo todos los días. En la calle, con nuestros alumnos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, hemos escuchado muchas cosas. Y de pronto decimos cosas que las escucha quizás no esa gente solamente, sino otra audiencia. Entonces es un flujo que va y viene. Yo diría muchos flujos que van y vienen. Nosotros nos hacemos en esos flujos y lo que digamos tiene a veces impacto negativo o positivo en mucha gente. Mónica, por ejemplo, si alguna vez escribo, me sabe contestar, me sabe ilustrar mejor y a veces me abres las aguas de alguna cosa y a mí eso me gusta. Porque yo no pretendo que cuando yo escribo algo o digo algo en la televisión o en la radio, esa es la verdad. Yo quiero darle a la gente un insumo. Yo creo que ese es mi rol como comunicadora, porque no tengo el título de periodista, porque soy sociólogo. Yo creo que el rol de un comunicador, ahora que tiene estas vertientes de flujos comunicacionales, es darle insumos a las personas, con la mayor honestidad posible, Carlos, con la mayor ética posible. De tal manera que quien nos está viendo esté pensando de una manera sobria, esté recibiendo de una manera sobria todo lo que estamos diciendo. Y desde ese punto de vista, lo que tú dices, Carlos, respecto de la democracia, todo lo que estoy diciendo solo funciona cuando hay democracia. Ah, no, definitivamente. Solamente funciona cuando hay libertad para hablar con honestidad y con ética. No con unos intereses ocultos, escondidos,
o Ya maquillados. vamos a hablar de aquello, pero a ver, yo quiero recoger algunas cosas que también has dicho tú para plantearlo dentro de esta conversación. Cuando planteaste dentro del contexto histórico el tema de las guerras y dijiste los medios terminaron siendo instrumentos. Y ahí viene el problema. Es que los medios se convirtieron en instrumentos y dijiste y utilizaste un adjetivo calificativo bastante fuerte, porque se convirtieron en manipuladores. Sí. Ya. Entonces, ese es el tema. Entonces, cuando los medios se convierten en un instrumento de manipulación, están afectando a la vida de toda una sociedad. O están irrespetando adicionalmente a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo entonces pasamos de una intención muy importante de los medios de comunicación a través de la comunicación masiva a ser instrumentos de manipulación? ¿Y cómo la sociedad compró eso? Porque ese es un problema que hoy se refleja incluso en las redes sociales. Es decir, se pone cualquier variabilidad y la gente lo compra. Y la gente lo compra con una facilidad tan impresionantemente rápido, sin necesidad de ponerlo en tela de duda, en beneficio de inventario o de contrastar. Entonces, hemos entendido que ese poder manipular nos otorga un poder. Carol Murillo, Mónica Maruri. Claro. Le salió lo de su experiencia en televisión. Ya Imagínate, imagínate. Bueno, es que cuando yo te decía que los medios de comunicación tienen un poder impresionante sobre las masas y que son instrumentalizados, no es que los medios solitos se instrumentalizan, aunque hay una teoría moderna de la autonomía de los medios, pero de eso no vamos a hablar. Digo, cuando los medios son instrumentalizados es porque en ese momento tú aterrizas en la realidad y te das cuenta que hay intereses políticos y económicos. Y esos intereses políticos y económicos son como envueltos en cuestiones ideológicas y en cuestiones culturales. Y para eso se utilizan todos los lenguajes comunicacionales, los de la radio, los de la televisión, los de la prensa escrita y ahora los lenguajes de la Internet, que han pervertido en muchos casos la ética y el uso de ese lenguaje. Entonces, allí viene la manipulación, allí viene posicionar un interés económico o político o de guerra o lo que tú quieras a través de un lenguaje y a través de algo que ha sido imposible de construir a pesar de todos los esfuerzos comunicacionales que hacen los comunicadores o los periodistas o los asesores, que es que la información sea imparcial, que la información sea objetiva, que la información sea realmente desintoxicada de estos intereses. Y eso, créeme Carlos, créeme Mónica, que eso es bastante imposible, porque es mejor saber qué representas, qué haces, qué piensas, qué hay en tu mundo de ese comunicador, de ese periodista o de ese político, de ese mandatario. Por favor, Mónica. Yo he sido profesora de periodismo y siempre he pensado, primero que estoy de acuerdo contigo, entré a los medios en los años 80 y efectivamente los medios han sido instrumento de manipulación, no creo que tan malintencionada en algunos casos, al menos como lo recuerdo en mis inicios en la televisión, pero yo soy un grupo económico, yo tengo unos intereses económicos, yo jamás le voy a hacer unas preguntas determinadas al dueño de tal empresa que es mi primer auspiciante, mi principal auspiciante, jamás si hay un escándalo de que encontraron un animal en una de las botellas, jamás voy a ponerlo en el noticiero, no puedo tocar a mi auspiciante, que en otros países las regulaciones a los medios de comunicación exigen que tú digas encontró la rata en el noticiero de las 8 de la noche. Pero a lo que decías de la imparcialidad, yo no espero ser imparcial, ni espero alejarme de quien soy, de mi visión del mundo y de lo que yo pienso como el deber ser de una sociedad. Ni imparcial ni objetivo. Ni objetiva. Sin embargo, sí intento ser una profesional muy técnica y que sigue los procedimientos que te los dan en la escuela de periodismo. El que no los usa, por si acaso tú has visto los noticieros los últimos meses, porque no le da la gana. Porque en la universidad sí le enseñaron que tenía que tener esta fuente y esta fuente, que tenía que tener al menos tantas fuentes, que tenía que verificar la información antes de publicarla. Por si acaso eso es ABC, periodismo 101. Lo que te quiero decir es que no lo acabo de inventar yo. Y cuando no lo haces a conciencia.
Cuando tú sí sabes cuántas fuentes tienes para dar una información y eliges no usarlas. Cuando tú sí sabes que tienes que contrastar la información, que tienes que verificarla. Por si acaso, hay una famosa historia, nunca me olvido, era un taller que seguí hace muchísimos años con el director de un noticiero, el mejor de este país, que no lo voy a mencionar, y esta directora, que era chilena en esa época, decía que en ese momento el presidente, el que se fue en el helicóptero, Lucio, el presidente estaba encerrado en la embajada de, tampoco me acuerdo, ¿tú te acuerdas? De Brasil. Y entonces le hacían guardia a los canales, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero entre Reuters, entre los canales, entre los noticieros, alguien tiene que sacar primero la noticia, y para las agencias internacionales es muy importante sacarlo primero, ¿sí? No solo sacarlo primero. Entonces dice que estaban parqueados afuera de esta embajada y salió un carro con un señor narizón, que tenía que ser Lucio. No lo malinterpreten, no me estoy refiriendo despectivamente a los aspectos físicos del expresidente. No te preocupes, ya no es narizón tampoco. Allá. Y entonces dicen que sí es. Y ella dijo, aunque no seamos los primeros en anunciarlo, si no lo verificamos, no lo ponemos. Esto fue una discusión que yo estuve en una mesa porque fui juez del Premio Mantilla y luego la tuve con el señor de Reuters, que era juez en mi mismo grupo. Y dijo, efectivamente, a veces te presiona tu jefe por dar la primicia y si no lo verificas, aunque vayas a ser el último con la noticia, no lo dices porque te arriesgas a la credibilidad. Entonces, está muy bien eso de no ser imparcial y yo tengo una posición, se dan cuenta quienes me escuchan de alguna manera cuál es mi posición, pero yo sigo procedimientos técnicos, éticos, porque ante todo, yo no soy el canal, yo no soy la marca y yo no soy el dueño del canal. Yo soy un periodista, tengo una historia de vida y de credibilidad y la cuido muy bien. Además, y me parece bien, pero debemos entender entonces que nosotros los comunicadores, independientemente que trabajemos en un medio, nosotros nos convertimos en mediadores, sí, en facilitadores. Ustedes, creo que fuiste tú, Carol, dijiste, nosotros damos insumos. Sí. Cuando uno da insumos, es para que alguien los reciba, los procese, los analice y concluya. Y no somos nosotros en ese sentido. Pero yo coincido, no podemos ser imparciales, no podemos ser objetivos. Los que estamos sentados aquí, cada uno tiene una ideología, yo no sé si coincidimos en la ideología, pero cada uno tiene una ideología, cada uno tiene un pensamiento, podemos tener nuestros intereses, pero tenemos una responsabilidad ante el público y eso tiene que ver ya, más allá con las técnicas o los intereses, tiene que ver con la ética. Carol Murillo. Pues sí, así es. Yo coincido con Mónica cuando dice esas cosas que te dan en la universidad son parte del sustrato de un comunicador, de un periodista, de un reportero. Pero a veces cuando ya sales de la universidad y vas a un medio, te encuentras con la otra realidad. O sea, es como que te formas en un ideal o en un idealismo y luego viene la parte práctica y pragmática del ejercicio profesional. Y uno intenta, cuando de verdad amas tu profesión, ser lo más responsable y lo más ético. Pero allí viene lo que te decías, después te encuentras con unos intereses económicos, políticos, de amistades, de negocios, de sociedades. Quiero introducir chipichurri a lo que estás diciendo. Por supuesto. ¿Y qué hay de la cláusula de conciencia que establece la ley de comunicación? ¿Ha servido para algo o ha servido para bendita la cosa? Bueno, mira, creo que la ley de comunicación merece un debate específico y especial. Sí, pero en ese punto específico, en ese punto específico. Difícil, por una razón. Porque a veces la gente prioriza, porque la vida es así, porque la vida práctica es así, conservar un trabajo. Los periodistas el ingreso familiar priorizan. A mí me ha tocado ver gente que tiene unos trabajos en unos espacios en los cuales no prioriza el hecho de que la finalidad, por ejemplo, de un medio público es otra que la del medio privado. Pero esas personas o esos periodistas trabajan porque ese es un trabajo. No trabajan porque comprenden la función del medio en el que trabajan. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque lo he estado viviendo muy de cerca los últimos tiempos. Y segundo, porque yo quisiera poner atención, Carlos y Mónica, en que los últimos 10 años la comunicación en el Ecuador entró en otro debate desde que aparecieron los medios públicos. Y ese debate es importantísimo porque ya tenemos 10 años de eso.
Y ha sido muy bueno. Y yo fui parte del principio de un medio público como fue el Telégrafo. Entonces, yo quiero que con la distancia del tiempo y la experiencia miremos no solamente el papel de los medios privados antes de ese debate, sino durante ese debate y luego en la consolidación de esos medios públicos, con todos sus errores y sus fallas, porque no son medios perfectos, pero eso le dio otros insumos a la población, contrapesó las cosas, pero sobre ese todo... es un problema que yo estoy viendo y ya te lo voy a explicar. Sí, para eso Sí. es también la conversación. Pero yo quisiera que introduciéramos ese tema. ¿Por qué? Porque primero estamos en un medio público. Claro. Segundo, también hemos sido parte de medios privados. Yo comencé a escribir y tuve 20 años escribiendo en un medio privado. Eso no significa que soy tan vieja. Escribí mucho tiempo en ese Se ve la medio. flor de la juventud. ¿Qué pasa? Comencé jovencísima, tenía 18 años cuando comencé a ser articulista de opinión. Entonces lo que quiero decirte es que hemos vivido varias etapas de la comunicación en el Ecuador y que esas varias etapas merecen hoy Sí. un debate, una evaluación y una O proyección. sea, hay un antes, un durante y un después de los medios Por supuesto, y públicos. además Eso es la evidente. comunicación, con esto termino, ha estado ligada, tanto la privada como la pública, en esta época, a espacios de poder. Y en esos espacios de poder, el debate tiene que revitalizarse para que los medios privados y los medios públicos, que han cometido muchísimos errores y muchísimos aciertos, en este momento, que es como un volver a empezar, porque empezamos con otro proceso político o la continuación de un proceso político, deben mirárselo de otra manera. Lo que pasa es que los medios públicos sí nacieron y pues, se constituyeron en un contrapeso. Eso yo no lo discuto. El tema es qué tipo de contrapesos se constituyeron. Y por otro lado, si el medio público o los medios públicos entendieron y comprendieron cuál es el rol que deben jugar en su real dimensión. Porque Mónica decía, a ver, todo esto parece que aterriza siempre en la política. ¿Por qué tenemos que todo aterrizar en la política? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la participación ciudadana que como medio público tenemos que incentivar? Entonces, ¿qué pasa? Esos poderes, tanto privados como los públicos, cuando ya eres poder, una acción genera una reacción y estamos en un laberinto. Entonces, el que me contesta A, le contesto B. Cuando contesto B, el otro me contesta C y acabamos todo el alfabeto. Entonces comenzamos a tensionar y a crispar tanto el ambiente que es una de las consecuencias es la polarización que se ha derivado en violencia social, fundamentalmente en la clase media ecuatoriana. Voy a regresar un poquito a lo que dije Sí, y de ahí te por digo favor. respecto a esta guerra que se ha armado. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Este periodo último de 10 años ha mejorado el periodismo ecuatoriano enormemente. Y después explico dónde no lo mejoró. ¿Por qué lo mejoró? Hay una entrevista icónica que hicieron dos mujeres muy importantes de los medios ecuatorianos al presidente Correa. Me parece que fue en el Palacio de Cristal, lo puedo recordar, hace muchísimos años. Y una de las entrevistadoras, colega mía de mi época de la universidad, le dijo al presidente Correa, todo el mundo dice que tal cosa. Y el presidente Correa... ¿Con quién te fuiste a meter a decirle todo el mundo? Le contestó, ¿quién es todo el mundo? ¡Todo el mundo! ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo? ¿Cuántos? ¿Qué número? ¿De qué provincias? ¿En qué lugar? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Y a quiénes representan? Claro. ¿A quiénes y se fregó porque el periodismo ecuatoriano, lamentablemente, hasta ese momento, en su mayoría, me dijeron que... O sea, chismografía. Chismografía. Y este gobierno, al criticar de esa manera y al exigirle al periodista, yo te puedo decir, porque son mis colegas, porque los conozco, al comienzo trataron de defenderse con los puños y después dijeron, no, este no me vuelve a coger fuera de base. La próxima vez que yo les pregunte voy a decir que en la encuesta tal, el 30% de los ecuatorianos dicen que usted usa lentes, fregó. O en tal fecha, en el programa tal, sí, usted dijo esto y ahora dice lo otro. Lo cual ha sido un espectacular ingrediente para el periodismo ecuatoriano. Tú ahora tienes un periodista de periódico que se fue a capacitar y el periodista de televisión que más le valió hacer la tarea y nunca más presentarse en pantalla sin usar cifras, hechos, frases, datos, lo cual créeme, lo agradezco al Señor, aleluya. Pero
Luego pasamos a que nos seguimos peleando y nos seguimos peleando y el otro dijo, ya me preparé para atacarte mejor, ¿sí? Y aquí quedaron unos medios públicos que, y ahora entonces, ¿cómo me defiendo ya que tú ya te preparaste para atacarme mejor? Aquí tengo yo unos medios públicos para atacarte mejor, ¿sí? Y ahora yo tengo unos medios privados para insultarte mejor y yo tengo unos medios públicos para atacarte mejor. Estamos metidos en un problema como país que no te puedo decir. Yo voy a hablar como ciudadana, no como nada. Yo quiero decirte que los medios públicos no te pertenecen, Carlos Rabascal, me pertenecen a mí, que soy ciudadana. Pero por supuesto, es al ciudadano. Y a los ecuatorianos, y haz el favor de devolvérmelos. Claro, así es. Porque yo soy ecuatoriana y nos pertenecen a todos los ecuatorianos. No lo malinterpretes en el sentido que lo digo, pero hay que encontrar un equilibrio, porque esta pelea, lo único que le hace daño es a nosotros los profesionales, que estamos en uno de las dos, yo no porque no trabajo como periodista en este momento, pero ustedes los profesionales, que resulta que tienen que elegir si quieres disparar de ese lado, disparar de ese lado, y a lo mejor tú quieres ser un extraordinario periodista y comunicador, verás que a mí disparar no me gusta, me encanta esta profesión, que por cierto es maravillosa. Es noble. Ahora, el tema es que tenemos que hacer un mea culpa a todos, porque sí, los medios públicos le pertenecen a la sociedad, le pertenecen a la ciudad, le pertenecen a ustedes, amigos televidentes, ecuatorianos. Pero también tenemos que hacer mea culpa desde lo público, desde lo privado, porque las frecuencias en la televisión y las radios no le pertenecen al señor que se la concesiona, le pertenecen a ustedes que son el Estado ecuatoriano. Por tanto, hay un rol importante tanto en lo privado y en lo público. Es un servicio público siempre. El problema es que el poder nos ha mareado a todos y el problema se deriva entonces en las consecuencias que estamos viviendo, mi querida Carol. Bueno, mi querido Carlos. Mi querida. Yo creo que todavía no se ha entendido de una manera clara la cuestión de lo público. Así es. En el país, hablar de lo público tuvo su fuerza durante todos estos años porque lo público comenzó a atravesarlo todo después de la Constitución. Primero que lo público estaba ausente. Sí. Por eso, porque vivíamos una ideología y una política y una economía que tenía como fin último ensalzar y robustecer lo privado. Sí. El Estado era una cosa pequeñita, un adorno prácticamente, o un puente para facilitar a veces los negocios privados. Pero lo público se hizo más patente después de esa Constitución. Y parte de la recuperación de lo público fue la idea de tener medios públicos. Lo cual implica una cosa, Carlos y Mónica, querido Carlos, implica la cuestión política. Y la cuestión política no es mala en sí misma. La cuestión política es mala cuando responde únicamente por los poderes fácticos. Y a veces tener un gobierno o dirigir un gobierno o administrar el Estado no necesariamente es tener el poder fáctico. Entonces, en esa cosa que parece un trabalenguas, pero no lo es, eso de defender el interés público a través de un medio público es lo que quizás necesita mayor debate. ¿Por qué? Lo que estamos viendo ahorita es una sociedad que se ha politizado, pero se ha politizado de una forma perversa a través de unos medios de comunicación, que son las redes sociales, que han contaminado el debate político. Entonces, los medios públicos y los medios privados se han convertido a veces en cajas de resonancias de las redes sociales. Que es un absurdo. Que es un absurdo. Entonces, nosotros, como medios públicos o medios privados, no estamos procesando el cambio comunicacional que hay ahora dentro de las batallas políticas, sobre todo en tiempos de elecciones. No estuvimos preparados para la influencia, repito, perversa y contaminante de unas redes sociales que permiten cualquier cosa, cualquier mentira. Que plantearon el debate en otros espacios, en el espacio de la subjetividad y no en el espacio del razonamiento, en el espacio del debate, en el espacio de la confrontación de ideas. Entonces, los medios tomaron todo lo que producen las redes sociales como parte de sus debates en estos sets de televisión. Yo veía en las entrevistas
a ti y a otros entrevistadores que los invitados, sean candidatos o voceros o políticos, no respondían tus preguntas, estaban pensando en quién está viendo, estaban pensando a quién iban a impresionar, estaban consiguiendo votos, estaban consiguiendo no solamente ser virtuales, sino ser reales a través de una pantalla. Entonces, la política, entendida de esa manera tan precaria, por supuesto que daña a los medios privados y a los medios públicos. Y más aún en esta época en las cuales, yo decía en un artículo hace pocos días, los medios privados, algunos medios privados que se pueden señalar, salieron del closet de su aparente independencia, cobraron una identidad política. Y no es que antes no la hayan tenido, pero la encubrían con estos conceptos de objetividad y de imparcialidad. Y no está mal, Carlos y Mónica, que un medio tenga una identidad política, una posición ideológica. Tú en otros países sabes muy bien que los países europeos sabes que ese diario es liberal, una cosa que es ese tener diario... una posición y otra cosa es querer manipular. Por eso te digo, pero si tú sabes que este periódico es de izquierda, que sus dueños o sus escritores o sus editorialistas o sus periodistas tienen una posición política, tú, primero que lo sabes, segundo que los respetas, porque están siendo sinceros y éticos y te lo dicen, y tienen una línea editorial. Pero ahora nosotros estamos viendo que la línea editorial de los medios privados tiene una correlación con los poderes fácticos, con ciertos poderes fácticos. Y la línea editorial de los medios públicos todavía está difusa. Yo creo que los medios públicos a partir de ahora deben marcar una línea editorial y no Diario El Telégrafo una línea editorial, el canal público una línea editorial, la radio otra línea editorial. No. Este es un pool de medios de comunicación que se están construyendo y para no caer en los errores que hemos cometido durante estos 10 años o estos 8 años de medios públicos, debemos pensar que estos medios tienen una incidencia social y política, no partidista, política, porque la sociedad todavía entiende la política como clientelismo. Ya que tú estás hablando de eso, pero para construir esa línea editorial, en la que estoy de acuerdo contigo y deberíamos explicarles a la ciudadanía qué es una línea editorial. Esa tarea te la dejamos a ti. Porque cuidado, se entiende la línea editorial es voy a construir una línea editorial con base en todos mis intereses y me olvido de ustedes. Cuidado, ojo que no es eso una línea editorial. Al comienzo, así es. Basado en las necesidades de mis audiencias. Así es. Sí, una línea editorial cuyo eje sea lo público. Así es, pero vamos a lo público. No el público. Ok, vamos a lo público. Pero para poder beneficiar a lo público y para evitar las toxicidades que contaminen a lo público, necesitamos tener autonomía. Y comenzando por la autonomía financiera y de gestión. Porque mientras los medios públicos dependan todos los meses de toc, 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 señor ministro de Finanzas, colóqueme por favor el flujo que necesito este mes para la operatividad del medio. Ah, señor gerente, encantado, pero por supuesto que lo voy a hacer. Pero a propósito, este mes necesitamos esto, aquello. Y cuando estamos en medio de una campaña electoral, esto, aquello, más lo otro, tiene un crecimiento exponencial. Entonces, ¿cómo protegemos ¿sabes de dónde sale la plata de BBC? ¿Sabes de dónde sale la plata? No sale, pues. No es como lo describen. Claro, pero es lo que pasa aquí. Es decir, entonces, ¿cómo blindamos a lo público, a los medios públicos, para proteger lo público, para evitar ese tipo de contaminación? Absolutamente. Yo quería decir algo. Por favor. Respecto a... Me haces acordar cuando era profesor de universidad. Por favor. Otra cosa que ha cambiado son los públicos. No son los mismos públicos. Cuando yo era estudiante, o no sé, cuando ya era periodista, una vez cambiaron la Constitución en un, creo que hostal u hotel acá en la sierra. No, fue peor. Fue en un cuartel militar. Ya me acordé, fue un cuartel militar. Año 98. Y la cambiaron. ¿Tú te enteraste lo que estaban cambiando en esos días? No, tú tampoco y yo tampoco, porque lo estaban cambiando a puerta cerrada. Cambiaban el país a puerta cerrada, decidían las leyes a puerta cerrada. Y de repente, en estos últimos 10 años, el ciudadano le preguntaban,
tú quieres esto. Se debatía qué ley querían y se debatía. La Constitución se cambiaba con las puertas abiertas y con los medios hablando y con la oposición reclamando. Y el ciudadano es un ciudadano más informado que nunca, pero no por las redes sociales, porque hubo un cambio de abrir las puertas y de preguntar: ¿quieres que esta ley se cambie? ¿Quieres que se haga esto? Se está debatiendo ahorita en la Asamblea esta ley y se está discutiendo esta ley. Créeme, son otros públicos, es otra ciudadanía mucho más enterada, con otras exigencias, y que de verdad les debe doler mucho tener que estar o en la trinchera de la izquierda o en la derecha. Un ejemplo, ya vamos a eso, que ya le metiste más chimichurra a la conversación, esto de las ideologías. Pero vamos a esto, lo que pasó con el reconteo de votos. Primero, lo que pasó el 2 de abril. Si no hubiera habido un medio público, de pronto los resultados hubieran sido otros. Primer lugar, porque se estaba construyendo otra cosa. Segundo lugar, el reconteo de votos se transmitió en vivo. El medio público lo transmitió en vivo. No te digo durante toda la programación, pero lo tuvo en vivo en su plataforma digital. Es decir, también establece mecanismos de visibilización que garantizan transparencia. Espectaculares. Entonces, desde ese punto de vista, el rescate de lo público es fundamental, porque ahí sí el contrapeso tiene mayor legitimidad, mi querida Carol. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una de las fallas de la ley de comunicación quizás fue no dar un espacio específico a los medios públicos dentro del contexto comunicacional, como capítulo, para darle una autonomía financiera y la posibilidad de tener, no sé... Es un error grave, no darle autonomía financiera. No conozco los entretelones de eso, pero te voy a decir algo más. Cuando yo te decía hace algún rato que las personas que trabajan en los medios públicos no saben que trabajan en un medio público. Muchos. Yo creo... Carlos. Muchas gracias. No, yo no me refiero, digamos, a las cabezas, a los que están pensando. Me refiero a un montón, a la tropa, digámoslo de ese modo. Yo creo que para ingresar a un medio público, y si queremos cambiar la comunicación, uno tiene que decirle a esa persona que viene a trabajar al medio público, ¿qué es el medio público? ¿Para qué es el medio público? ¿Qué es lo público? ¿Por qué está trabajando allí? ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué audiencias quiere ganar? ¿Qué audiencias quiere formar? O sea, yo no podría, fulano de tales periodistas, así sí, entonces tráele y que venga a trabajar. ¿Cuál es la visión del medio público? Voy a decir algo, y con esto no voy a criticar al medio público con el cual yo colaboro, sino más bien quiero hacer una crítica constructiva. A mí me contrataron para venir a un medio público, yo no estoy en el rol, yo soy externo, pero yo nunca tuve una inducción. Yo nunca tuve una inducción. Es decir, acordémonos que el medio público es Nobel. Por eso mismo. Entonces, casualmente tenemos que educarnos nosotros desde adentro para trasladarlo afuera en el sentido de por qué la importancia de lo público, porque lo público son nuestros auditorios. Y además, querido Carlos y querida Mónica, porque un periodista, un comunicador de un medio público no está hecho ni debería hacer lo contrario del medio privado. Pero tampoco competir con el medio privado. A eso voy. No, o sea, te dicen una mentira, entonces vienes a contra... No, porque el papel del medio público y del periodista del medio público es construir noticia, información, entrevista, opinión de calidad. Que necesita la audiencia. Porque las audiencias, después de tantos años de tener una televisión en todos los sentidos, entretenimiento, novelas, música, noticieros, de una horrorosa mediocridad, porque la televisión ecuatoriana, solo hay una televisión más terrible que la nuestra, que es la mexicana. No estoy segura. El otro día yo publicaba un programa de Te digo por unas cuestiones, prácticas. O sea, tú comienzas, si no tienes cable, para tu desgracia, lo que ves, lo que puedes ver, lo que puede ver la masa son programas de bajísima calidad. De 3 a 6 de la tarde Educa, la mejor televisión educativa de este continente. Sí, está bien. Lo que yo te quiero decir es que mucha gente cree que cuando la televisión educa, no me refiero a tu programa, sino como un espacio de educar a las personas. Siempre educa. La gente cree que eso es aburrido, que eso es feo.
porque no conoce que hay un montón de programas muy buenos que no necesariamente te hacen dormir, sino que te hacen ver las cosas de otra manera. Pero la televisión en general está hecha para entretener. Y cuando hablas de entretener es... Pero comunicar es entretener también. Yo te iba a decir, yo Sí. creo que la televisión educativa y toda está Debe hecha para entretener, porque tú prendes el televisor para entretener. Se puede entretener ¿Y mediante quién una dijo que conversación? solo te Eso, entretiene claro. con basura? No, Verá, y además otra allá cosa, tú. Mónica y Carol, se puede entretener con una conversación. Por supuesto, claro que sí. Pero sí, por supuesto que sí, yo no estoy... déjame terminar. Es que la Termina, idea de termina. entretenimiento es aquello que te saca de la vida real, que te aleja de las cosas serias, que te entretiene, que te saca de tus problemas. Pero el entretenimiento también puede ser formativo. Por supuesto. La cuestión es que esa cosa formativa no tenga el aburrimiento que saben tener los programas antiguos. Estilo y creatividad. educativos. Ya, exacto. Así es. Mira, Eso te es todo. voy a poner un ejemplo que me sucedió en la clase de ayer. No sé, este programa va a salir después, pero en la clase de ayer No importa. tuve unos estudiantes que hicieron una exposición con PowerPoint y con todo eso. Pero al final uno de esos grupos se avispó y puso un pequeño video que duró 1 minuto. Hubieras visto la atención de los chicos, se despertaron con el video. Entra por otros sentidos. Duró 1 minuto y medio, fueron el minuto y medio más bueno de la clase. Entonces, después de eso, me dieron la pauta para analizar qué les había pasado a ellos, porque ellos se les prendió las neuronas en ese momento y les digo, a ver, ¿qué les pasó? Entonces, les parecía extrañísima la pregunta. Pero ese video estaba hablando de un libro que es El Príncipe de Maquiavelo, en 1 minuto. La mitad del video tenía errores, pero ellos no sé, todavía no han leído el libro, lo leerán la próxima semana, pero tenía un montón de errores con las cosas comunes que se dicen del maquiavelismo. Pero los chicos les encantó el video y creyeron que ya viendo ese video saben lo que piensan Maquiavelo. Pero el problema no era ese todavía, porque eso lo verán después. Te digo, el problema fue que son una generación de la imagen, son una generación que su mundo simbólico y sígnico pertenece al mundo audiovisual. Entonces, tú tienes que pensar eso de otra tiene que manera. ver entonces que los medios no hemos entendido de pronto, no estamos entendiendo ni leyendo ni comprendiendo a las nuevas, Ya, a las entonces, nuevas audiencias. ¿Por qué conté la anécdota? Para decirlo del entretenimiento. Ellos asumieron ese video no como una clase, sino como que se entretuvieron. El conocimiento les vino como entretenimiento. Se lo puede hacer. Claro. Por supuesto que lo puedes No hacer, tiene nada de malo. pero hay que saberlo hacer. Ajá, hay que cuidar Ahí los vi- contenidos y esa- otra vez vuelvo. Ahí viene al la periodismo creatividad, no se el conocimiento, el formato, Ok. Yo quiero el hacerles, público. yo quiero plantearles otra inquietud. Se ha dicho mucho que el periodismo debe ser contradictor con el poder. ¿Qué significa eso? Dicen que algunos gringos le dicen el perro guardián del poder, ¿sí? Bueno, yo creo que uno de los roles del periodismo y del periodismo político es velar por los intereses de la ciudadanía. Ya dije que era y proveerle información, y de allí Watergate, y de allí tantas investigaciones periodísticas que han contribuido a develar graves errores del poder. El ejemplo de Watergate es perfecto para decir desde qué punto de vista el periodismo es un contradictor del poder, pero la palabra contradictor no, pero sí un cuidador de Eso los es otra intereses cosa, de las custodios. audiencias. Custodios de los intereses de las audiencias y sobre todo los medios públicos. Pero no solo del poder político le hace gobierno central, No. del poder económico le hace banqueros, y hay investigaciones de abusos de mujeres o de falta de garantías para los derechos de las mujeres, o hay investigaciones como la ganadora del Oscar el año pasado, antepasado, Spotlight, que era en cambio del poder religioso. El periodismo debe ser el custodio y más los medios públicos, de los intereses de la ciudadanía. Y cuando el periodismo se dedica
solo al poder político y al presidente, al alcalde y a las ruedas de prensa. ¿Tú sabes por qué yo nunca trabajé en un noticiero? Porque entré al canal y me propuso efectivamente el dueño del canal que me pase al noticiero. Y yo veía que era rueda de prensa y yo dije, yo no me aguanto una rueda de prensa, me encantan las cosas interesantes y me quedé fuera de los noticieros en programas que hacían otras cosas porque me parecía que era como bien aburrido, insisto, hablar solo con esta gente tan seria y oficial, y me gustaba la vida de las personas. No es necesariamente el perro guardián o el cuidador, ni el contradictor per se, el contradictor per se, sino el que cuida los intereses de la ciudadanía frente a todos los poderes. Me encantaría escuchar tu opinión sobre el tema. Mira, habría que diseccionar. Querido Carlos. Habría que diseccionar, querido Carlos, qué es el poder. Muchos creen que es el poder político del gobierno, como ahora que vivimos en una terrible dictadura, habría que ver si el poder son los poderes fácticos que, por ejemplo, en estas últimas elecciones se exhibieron, apoyaron a un candidato, salieron del closet, como yo les llamo. Habría que ver a qué tipo de poder. Los sociólogos somos así cuidadosos en la utilización de ciertas categorías. Pero lo que sí puedo decir es que yo no creo que los medios de comunicación y los periodistas deban ser ni contradictores del poder, ni contrapoderes, ni nada de esas historias. O el cuarto poder, como se decía en las teorías de los años 60, o el poder que de tanto haberse contaminado de las relaciones económicas, ahora son poderes en sí mismos, a veces no dependen de un empresario, ya son empresas, ya tienen su propio poder económico. Ese es el último debate que yo les decía hace un rato, que ya no son el cuarto poder, sino un poder que se ha autonomizado. Pero eso no significa que rompieron relaciones con otros poderes, porque hay una especie de connivencia con esos otros poderes y se defienden entre sí. O sea, no es que son su brazo ejecutor, pero se ayudan mutuamente por la publicidad, por las amistades, por las sociedades, etcétera. Aunque ahora tú no puedes tener un banco y puedes tener un medio de comunicación, que fue un gran avance. Sí, no puedes oficialmente. Pero nunca más voy a decir nada más. Ya. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los públicos, porque ya los privados sabemos que representan, digamos, al mercado. No hablemos de poderes fácticos, sino al mercado donde están incluidos todos los poderes fácticos de cualquier país y de cualquier lugar del mundo. Los medios públicos sí deben responder, yo no digo a hacer unos contrapoderes, sino a responder a lo público, pero eso es distinto. Al interés general. Pero eso es distinto. Por a la eso sociedad, te digo, sí. al interés general. Entonces, si van a responder al interés general, a lo público, implica que no tienen por qué estar en una constante pugna con el poder político. Es que el momento que responden a la sociedad, que es lo público, ahí sí se podría hacer un periodismo verdadero. Yo dije después, el 3 No se necesita pugna con el poder político. No se necesita responder a los intereses de la sociedad. Exactamente. Y si eso significa en un momento cuestionar al poder político para pedirle cuentas para la sociedad, cuestionar al poder religioso, al poder económico, al poder que sea, para pedirle cuentas para pedirle rendición de cuentas respecto a los intereses de la sociedad, ese también es su rol. Mira, yo no usaría la palabra cuestionar, yo usaría la palabra mediadores. Porque son mediadores, porque tampoco tenemos el poder absoluto de la crítica y del cuestionamiento. Yo creo que debemos ser mediadores entre lo público y ese espacio de gobernanza, para usar esas palabras tan modernas sobre los gobiernos, que hacen o no hacen ciertas cosas, más aún en un proceso político. Requeridores de información transparente. Por supuesto. Queridas señoras inteligentes. Se nos fue el tiempo. Ya, se nos fue el tiempo, pero todavía creo que tengo, si Natalie me solita, 7 minutos. Otra pregunta. Allá por el año 2011, cuando yo escribía para el medio público Diario El Telégrafo, escribí un artículo que lo titulé Lealtad sí, incondicionalidad no. Y ese es un problema serio, que se cree y se pretende transformar la lealtad en incondicionalidad. Porque si desde la lealtad haces una crítica,
resulta que eres traidor. Es decir, hemos construido un mundo que es blanco o negro. En todas partes, lo he visto en la empresa privada, en la empresa pública, en todas partes. Y la verdad, mi buen consejo para los que están a cargo de las empresas privadas, públicas, medios privados y medios públicos es, ¿usted quiere contratar gente inteligente? Si usted quiere un colaborador inteligente, lamentablemente va a pensar por sí mismo y vas a tener que valorar su aporte en tu organización y no su incondicionalidad ciega porque hubieras tenido que contratar a alguien muy tonto o muy mediocre que te sirve de poco como colaborador. Bueno, eso me recuerda a Maquiavelo, ya que tú lo mencionaste. Bueno, por supuesto, uno no debe ser incondicional con los aspectos de las injusticias. Uno tiene que ser leal. ¿Leal? Pero no solamente a uno y a la ética personal, sino a la visión, en este caso, si trabajamos en un medio público, a esa visión de lo público. Hay que ser leal a esos principios. Porque si yo decido trabajar en un espacio comunicacional, como son los medios públicos, y yo estoy convencida de que conozco bastante sobre lo público, sobre lo que significa un medio público, mi coherencia y mi gratitud y mi trabajo y todo lo que yo pueda hacer va a estar en consonancia con la visión de lo público. Si yo tengo otra visión sobre la comunicación, sobre el uso que podamos hacer de los medios de comunicación públicos, es otra cosa. Pero un medio público tiene misiones muy grandes. Primero con la ciudadanía, con lo público. Segundo con la cuestión educativa. Segundo con la cuestión de formación política. Segundo, o sea, como tienes tantos programas o puedes hacer tantos programas para una ciudadanía a la que necesitas formar, no le tienes que dar lo que supuestamente ella te está demandando. La gente dice que tenemos programas mediocres y horribles en la televisión porque la gente eso quiere y eso le gusta. Eso es falso. Eso es una falsedad. Porque no le han dado si otra solo cosa. Has comido papas fritas llenas de grasa, es lo único que conoce. ¿Contra qué compara? Por eso te digo, no tiene con qué comparar. No, ahora ya tiene. El reto es, bueno, yo creo que sí ha faltado una cosa. Los medios públicos deben posicionarse más. Definitivamente. Y deben posicionarse como un paquete, como una plataforma de información, de entretenimiento, de cultura, de lo que tú quieras. Pero posicionarse sabiendo que su finalidad es una tarea súper pendiente. Porque primero hay que eliminar la contaminación. Otra pregunta, porque ya me quedan 4 o 3 minutos. Periodismo militante. Mónica Maruri, Carol Murillo. Estoy con ganas de molestar. Sí, oye. No se ha dejado hacer ni una pregunta. Porque usted me la hace. Pero es que nos bombardeas de preguntas para que... No, de temas. El periodista no es militante, ¿sí? El periodista no es militante, créeme. Yo tuve tú sabes que yo sigo dirigiendo Educa, y tuve algunos colaboradores que eran militantes y que insistían en meter su militancia en algunos de nuestros programas. Y siempre les dije, tu militancia de la puerta para afuera. Cuando nosotros hacemos programas, además que eran educativos, y este es un país que solo creía que si ponías una niña, le ponías la cámara en la nalga, perdonen que use esas palabras, porque lo viví, me acuerdo en CTV, ponle la cámara en la nalga desde el switch, si creían que eso era la televisión, y lo siguen creyendo, y hay bastantes programas para demostrarlo, y yo decía, nosotros hemos llegado con el reto más importante a este país, a decirle, educativo no quiere decir aburrido, interesante no quiere decir aburrido, que me aporte no quiere decir aburrido, intelectual no quiere decir aburrido. Es más, las personas más inteligentes son las más divertidas y las que tienen mejor sentido del humor y las que son más chéveres para conversar, pero en todo caso, la militancia no cabía ahí, porque este era el reto de hacer una televisión que tuviera buenos contenidos y que fuera divertida, entretenida, con formatos comerciales, pero realmente interesante. Gracias, Mónica Maruri. Carol Murillo, ya estamos cerrando. Mira, yo no lo llamaría periodismo militante. Yo creo que en lo personal, y creo que para alguien que cree en los medios públicos, quien hace periodismo público, comunicación pública, debe hacer un periodismo comprometido, un periodismo con compromiso. Así es. ¿Y con quién?
con unas audiencias que queremos transformar, no con unas audiencias pasivas, que se sientan de esas personas que automáticamente entran a la casa y prenden la televisión para sentirse acompañadas, lo que sea. No, yo le llamo a eso un periodismo comprometido con la sociedad, comprometido con lo público, con el afianzamiento de lo público. No le llamo a yo periodismo militante, suena a militar, suena a medidas verticales, a instrucciones militares, etcétera. Yo le llamo periodismo comprometido con lo social. Perfecto. Bueno, se nos terminó el tiempo. La verdad es que conversar con ustedes me ha desestresado. Les agradezco, porque además de bellas mujeres, pero lo más importante, independientemente de ese atributo, es la inteligencia. Muchas gracias, Carlos. La inteligencia. Y sobre todo porque están comprometidas con la audiencia. Y eso es fundamental en el periodismo, en la comunicación y en todos los órdenes de la vida. Yo creo que no voy a concluir esta vez. Y cuando concluyo, digo porque expreso mi pensamiento, pero como un insumo a ustedes, nada más, no con la pretensión, faltaba más, de querer incidir en el pensamiento de ustedes, porque eso sería faltarle el respeto a su propia inteligencia. Pero pensemos, ¿qué reto nos queda a nosotros los ecuatorianos para los próximos 4 años y más allá de los próximos 4 años? Porque el Ecuador es más allá del próximo periodo presidencial democrático. El Ecuador es un país que merece respeto, porque nosotros lo merecemos. Y tenemos que construirlo todos los días en la cotidianidad. Pero parece que en la cotidianidad de lo político o de determinadas actividades nos transformamos como hinchas de fútbol, que estamos en la tribuna, en la general, en el palco, o ahora en las suites. Imagínense lo complicado que ahora es la vida en las suites. Y comenzamos a criticar, ¿por qué no metió el gol? ¿Por qué no hizo este pase? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros desde esa crítica para contribuir con el desarrollo? Pero el desarrollo tiene que ver con mirarnos a las caras también. Tiene que ver con la necesidad de tener un tejido social donde seamos tolerantes, donde nos respetemos, donde nos veamos dignos sin importar que usted piense distinto que yo. Y los medios de comunicación y nosotros los comunicadores tenemos un rol trascendental y que no es con la vanidad y la fama, es con aportar a su vida. Y usted también puede aportar a mi vida. Cada uno tenemos nuestros propios pecados, pero yo no tengo derecho a juzgarlo ni usted a mí. Para eso están las leyes, para eso está la institucionalidad democrática. Pero el país se merece respeto y los problemas del Ecuador son serios y con esa seriedad deben ser tratados. Este fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero la próxima semana. Gracias, señoras.